Resumidamente, nosotros vamos a tener acá la membrana, que es todo esto. Bien. Eh, la membrana tiene un modelo que es heterogéneo, porque vamos a tener diferentes estructuras que la conforman, donde vamos a tener las proteínas, los fosfolípidos, vamos a tener el tema de los hidratos de carbono que van a estar acá pegaditos a los fosfolípidos o clavados en la membrana, el colesterol, que es esta línea amarilla de acá. Bien, entonces el modelo se llama mosaico fluido, bien, como estos mosaicos que tenemos acá. Bien. Eh, ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve bien. Bueno, va a estar constituida principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos los que nos van a dar es el sostén, o sea, la estructura más básica de la membrana. Bien, van a estar constituidos por una cabeza polar y colas no polares. Bien, estos fosfolípidos van a estar constituidos por ácidos grasos, que van a ser las colas. Bien, que se pueden disponer, como por ejemplo se ve acá, en una bicapa. Bien, o después vamos a ver todas las constituciones que pueden tener. La distribución de los fosfolípidos es asimétrica, es decir, vamos a tener que los fosfolípidos se distribuyen, ¿sí? de acuerdo al tipo de fosfolípido de forma diferente en la membrana. Bien, ¿se ve bien la diapositiva todo? Ah, sí, sí, se ve bien. Joder. Bien. Em, Nada, los fosfolípidos van a ser de este tipo, puede ser fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol. O sea, de acuerdo a lo que esté pegado a la cabeza del fosfolípido, puede ir cambiando el nombre. Bien, y lo vamos a dividir en lo que son glicerofosfolípidos y luego son los esfingolípidos. Bien, la diferencia entre el glícero y el esfingo es la presencia de una esfingosina, que es esta cola que es verde. Bien, que lo que va a generar acá es un grupo ceramida. Bien, y también tenemos las cardiolipina, que va a estar presente en las mitocondrias. Eh, Nada, los movimientos de los fosfolípidos puede ser difusión lateral, es decir, que se mueven en la misma hilera, puede ser rotación, bien, sobre su eje, puede ser flexión, es decir, mueven las colas, ¿sí? Y es como si se estuviese flexionando, o sea, se estuviese doblando las rodillas. Y flip-flop es cuando pasa de una cara interna a una externa o de la externa a la interna. Bien, es el pasaje de los fosfolípidos a partir de la membrana. Bien. Después el colesterol también va a estar presente en las membranas biológicas. El colesterol aumenta la rigidez, baja la permeabilidad, pero no modifica la fluidez de la membrana. Bien, una membrana con más colesterol no necesariamente va a ser más fluida. En cuanto a la disposición de los fosfolípidos, vamos a tener que pueden formar bicapas, bien, como por ejemplo el tema de la membrana, vesículas, por ejemplo las vesículas sinápticas que van a contener los receptores de las neuronas, bien, los neuroreceptores, perdón, los transmisores de la neurona, los neurotransmisores, bien, que estos después van a ser en contacto con receptores, o las micelas, que son monocapas, bien. Entre micela y vesícula, la similitud es por la disposición de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a ordenar formando esferas, mientras que en la bicapa lipídica se van a ordenar generando como dos capas bien separadas, bien, y donde en el medio están las colas. La balsa lipídica es un lugar de la membrana donde hay mucho lípido, bien, y esto se puede usar para señalización o por ejemplo acá para formar lo que son las caviolas, bien, que es estas invaginaciones de la membrana que permiten, por ejemplo, endositar, ¿sí? O sea, tragar algo, bien.
Tenemos después, bueno, funciones de la fosfatidilcerina, que es activar esta enzima que es la proteína quinasa C, o el tema de cuando hace flip-flop y queda en la cara externa, permite desencadenar el mecanismo de apoptosis. Bien, la apoptosis, recordemos que es la muerte celular programada. Bien, y después, bueno, tenemos el fosfatidinoinositol, que tiene actividad como segundo mensajero. Bien, la actividad del fosfatidinoinositol. Bien, que esto después lo vamos a ver en transmisión de señales. Bien, y acá tiene la actividad como se ve de la fosfolipasa C, que también es de toda la parte de señales. ¿Sí? El cuanto a proteínas, es el 30% del peso seco de la membrana. Las proteínas pueden estar en cualquier membrana, bien, no necesariamente estamos hablando de la membrana celular, sino también que pueden estar en los retículos o en las mitocondrias, bien, o sea, van a formar canales, pueden ser proteínas de señalización, pueden ser proteínas, ¿sí? Como es acá, de multipaso, bien, pueden ser enzimas, pueden ser transmisores de mensajes, bien, es decir, receptores, pueden mediar la unión celular o ser proteínas de canal, bien. Entonces, las proteínas van a tener muchísimas funciones dentro de las células, y nosotros vamos a poder ver que tienen diferentes mecanismos de unión. Bien, puede tener un solo paso, un monopaso, una multipaso. Estos pueden tener hasta un máximo de 7 pasos, son las 7 TMS. Bien, pueden ser así en forma de poros, de canales. Bien, o pueden tener acá una estructura intermedia que termina anclando y que solamente estén en una membrana, ¿sí? Algo acá importante es que no necesariamente van a estar unidas ellas a la membrana, sino que pueden estar unidas a otra proteína, por ejemplo acá en el 7 y el 8, ¿sí? Unidas a algún fosfolípido, bien, como es el caso del 5 y del 6. Bien, de nuevo los movimientos acá vamos a hacer la difusión lateral, bien, y la rotación. ¿Sí? O difusión rotacional, es lo mismo, rotación, va a girar sobre su eje y se van a mover dentro de la membrana. Bien, lo que no van a hacer es el flip-flop ni la flexión. Bien, después las proteínas también van a servir para que la célula adquiera un cierto lugar, bien, y evite también la movilidad. Bien, hay diferentes proteínas que van a terminar anclando a la célula a una matriz u a otra célula. Bien, después las proteínas van a tener una polaridad, es decir, no es lo mismo una célula, por ejemplo, esta puede ser tranquilamente una célula del epitelio, que tiene el núcleo hacia la base. Las proteínas que anclan esta célula hacia acá abajo son diferentes a las que están arriba, que pueden ser proteínas que medien una señal. Bien, pueden ser proteínas con función enzimática o proteínas con función de receptor. Bien, pero las proteínas van a ser diferentes de acuerdo a la cara de la célula en la que se expresen. Eso quiere decir polaridad, y eso le permite tener a la célula una mayor diversidad de funciones. Bien, o sea, no solamente puede anclarse la célula mediante las proteínas rojas, sino también que puede tener una actividad, por ejemplo, metabólica, por el tema de las proteínas verdes. Bien, y después tenemos que los glúcidos van a también formar parte de la membrana, ¿sí? Que como habíamos visto antes, y una porción importante que va a ser como una huella en sí de la membrana, que es el glucocáliz, que a diferencia de la base lipídica, este glucocáliz está constituido por glúcidos o hidratos de carbono. Bien. Bueno, acá está el modelo de la membrana fluida. Esto quiere decir que cuando nosotros mezclamos, ¿sí? Dos células
se van a funcionar las membranas y en la descendencia lo que van a tener es proteínas mixtas de las dos membranas. Esto lo que nos lleva es a que hay un movimiento constante, una fluidez en lo que es la membrana. Y esto cuando eh, terminemos dividiendo la célula, vamos a tener dos células con distribuciones tanto violetas como rosas, bien como es este caso. ¿Sí? Acá lo importante es el tema de la fluidez y de que nosotros cuando obviamente una de estas, por ejemplo, si es una célula que hace una fisión binaria, la fisión va a generar, ¿sí?, también una distribución en las series siguientes, bien, en las células hijas. Eh, Después, bueno, lo que vamos a tener es todo un esqueleto debajo de la membrana, que esto es lo más contenido del segundo parcial. Bien, y podemos ver el tema de la permeabilidad de acuerdo a la, la predisposición que tiene la membrana al ingreso de los iones. Por ejemplo, la permeabilidad del potasio es más grande que la del sodio. Eso quiere decir que la célula asemeja más su voltaje al voltaje de equilibrio del potasio. Bien. Y después tenemos el tema del gradiente, que esto es más una cuestión física, bien, que nosotros podemos entender el gradiente como lo contrario al flujo. Esto igual chequen si en biología lo ven así. Bien, por ejemplo acá el gradiente apunta para donde está más concentrado, por lo tanto la difusión acá va a ser en contra del gradiente. ¿Sí? Probablemente en biología digan que como esto está más concentrado y del otro no hay nada, el gradiente apunta para donde no hay nada y esto acompaña el gradiente, bien, pero sabemos físicamente que no va a ser así. Lo importante de la difusión simple, bien, es que lo que va a pasar es el soluto, bien, nuestra molécula va a pasar de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Bien, en la difusión simple el soluto pasa de donde hay más a donde hay menos. Bien, y está todo regido por una ecuación. En la difusión facilitada, bien, lo que vamos a necesitar es una proteína carrier o un canal que mediante un sensor de voltaje interno lo que va a permitir es el pasaje de alguna molécula específica, porque tiene un filtro de selectividad, y esa molécula específica es la que puede entrar o salir de la célula. Bien, acá tenemos por ejemplo canales de sodio, potasio y cloro. Bien, entonces estos canales pueden estar como mucho de tres tipos: abierto, cerrado e inactivo. Bien, y además de los canales, lo que vamos a poder tener son las permeasas, siendo una de estas de acción importante la lactosa permeasa, que permite el ingreso de lactosa, o la GLUT4, que permite el ingreso de glucosa. Bien, esta GLUT4 es importante al ingresar la glucosa dentro de la célula beta del páncreas, para después liberar la insulina. Después tenemos el transporte activo que la diferencia con el pasivo es el gasto de energía. Bien. Eh, Le dije lo de GLUT4, GLUT4 era muscular. Es regulada por insulina, no libera insulina. En transporte activo, eh, lo que vamos a tener es que se necesita la, la, la- la energía que va a provenir del ATP. Entonces, vamos a tener como consiguiente la producción de, de ADP más fosfato inorgánico a partir de un ATP. Es decir, se va a usar esa energía para el transporte primario, que puede ser de dos sustancias, como es la bomba sodio-potasio, o de una, como por ejemplo una bomba de cloro o una bomba de protón. Y después tenemos la secundaria, donde vamos a tener, que puede ser de simporte o antiporte, es donde son dos sustancias, bien, que van a o aprovechar un flujo, acompañando que vaya, algo que vaya para donde hay
para donde hay poco, bien, por ejemplo la de sodio glucosa, bien, o un antiporte que son en sentidos contrarios, por ejemplo el calcio y el sodio, el protón y el sodio, bien. Acá tenemos más ejemplos de lo que es el transporte activo. Vamos a tener acá para ver cómo funciona el tema del ATP. Bien, el ATP se transforma en ADP más fosfato inorgánico. Recordemos que lo que es activo es con gasto de energía. Bien, la idea de las bombas de potasio es que el sodio lo que va a hacer es salir al exterior y el potasio entra adentro, ¿sí? Entra a la célula, ¿sí? Por cada 3 sodios entran 2 potasios y se requiere para esto una molécula de ATP que permite acá el pasaje del sodio con el potasio. Bien, y acá bueno tenemos simplificado lo que es el transporte activo secundario, que es a raíz de esta bomba sodio-potasio, que el sodio está muy acumulado en el exterior, ¿bien? Y el sodio al querer entrar permite el ingreso de una glucosa. Es decir, la bomba sodio-potasio permite que haya un simporte de sodio-glucosa. ¿Vamos bien? ¿Alguna dudita, algo? Bueno, ahí tenemos por ejemplo un macrófago que estaba persiguiendo a una bacteria para fagocitarla. El proceso de fagocitosis es cuando la célula directamente come. Bien, hablamos eh, de que la célula va a, entre comillas, comer algo. Bien, y ahí tenemos todo el proceso que lo vamos a ver en lo que indica endomembranas, que es para la formación del lisosoma. Bien, que es una organela que va a terminar destruyendo cosas. Bien, la pinocitosis es el ingreso de comida, en este caso de líquido, y la vacuola pinocítica lo que va a tener es líquido y algún que otro soluto. Bien, mientras que la exocitosis es lo contrario, endo es hacia adentro, exo es hacia afuera, exo exterior. Bien, exo, acuérdense, exo de exterior. Bien, yendo de hacia adentro. Bien, entonces esa es la diferencia entre endocitosis y la exocitosis, es lo que permite la salida de vesículas. Bien, y después bueno, tenemos todo lo correspondiente a ósmosis. Bien, sí, esto es otra cosa que lo que vimos en biofísica, que la ósmosis es el pasaje de agua, bien, o de solvente, hacia donde está más concentrado. ¿Sí? Algo más concentrado acá es algo que es hiperosmótico y algo menos concentrado es hiposmótico, o sea, va hacia el lugar hiperosmótico y lo va a diluir. Bien, y nosotros acá tenemos lo de los glóbulos rojos, que si la solución era hipotónica, había mucha concentración adentro, entonces el agua entraba y se hinchaba el glóbulo rojo. Si había mucho soluto afuera, salía agua del glóbulo rojo y se deshinchaba. Pero en la isotónica se mantiene. Bien, la isotónica lo mantiene. Por ejemplo, la solución fisiológica. Lo mismo va a pasar cuando hablamos de las células vegetales, solo que en las células vegetales no es solamente el exterior, sino que adentro también va a tener una vacuola que va a tener agua. Bien, es decir, esa vacuola también se va a poder hinchar. Bien, que esto lo usan mucho las células vegetales cuando estamos en presencia de deshidratación. Bien, estamos en un clima árido seco. Bien,
ver si puedo mandarle el endomembranas. El transporte activo secundario, que me preguntaron el transporte activo secundario es para hacer la respiración celular después. Eh, si vas a usar transporte activo secundario en respiración, también es para ingresar glucosa a las células. Bien. Y ese ingreso de glucosa a la célula va a llevar a la glucólisis y después consecuentemente a lo que es la destrucción del piruvato que se transforma en acetil-CoA y va a eh, el acetil-CoA va a ingresar en lo que es el ciclo de Krebs. Bien, así que sí va a estar relacionado a lo que es respiración celular. Bien, bueno, pasamos a sistema de endomembranas. Nosotros cuando hablamos de sistema de endomembranas hablamos de un conjunto de organelas que van a tener función de bicapa, van a tener una constitución que es una bicapa lipídica. Esto va a estar constituido por, o también monocapa, bien, eh, que va a estar constituido por el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, bien, las vesículas, ¿sí? Lisosoma, endosoma, etcétera. Bien. Esto va a generar el transporte mecánico, va a mandar cosas al exterior o también a los lisosomas, bien. O sea, está todo diseñado para la síntesis de lo que son macromoléculas, pero también para la modificación de macromoléculas. Bien, y también lo que es la envoltura nuclear forma parte de este sistema, bien. O sea, el núcleo en sí no, bien, porque eso ya estamos hablando de todo el material genético, el ADN, la cromatina, etcétera. Pero lo que es la envoltura nuclear, sí, bien. Después tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que lo que va a hacer es participar en la síntesis de proteínas mediante estas cositas pegadas que son los ribosomas. Bien, en el segundo parcial se va a ver bien cómo es el tema de la síntesis de proteínas, pero acá la proteína va a ingresar adentro del retículo y son proteínas especiales, pues no es cualquier proteína la que se va a sintetizar acá adentro. Bien. Eh, y nada, y esto lo que tiene pegado son ribosomas, que son estas pelotitas que van a sintetizar las proteínas, leyendo un ARN mensajero. Y si nosotros vemos la ubicación, es como que está bien pegado al núcleo, ¿bien? También está pegado a lo que es el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? El retículo endoplasmático liso es la contracara del rugoso, va a estar muy relacionado en lo que es la detoxificación de sustancias, bien, por ejemplo la del alcohol, y va a ser un importante almacén de calcio. Bien, el retículo endoplasmático liso es un importante almacén de calcio. Bien, y lo que es el aparato de Golgi va a ser muy importante para la glicosilación, es decir, para el agregado de hidratos de carbono a las sustancias. Bien, y también va a ser un paso intermedio importante en lo que es en todo el transporte de estas sustancias que van a terminar en lo que es el endosoma, que se transforma en lisosoma, o en el exterior. Bien.
Otro componente importante son los lisosomas, que son organelas de destrucción, bien, son organelas que van a terminar destruyendo lo que tengan en su interior, bien. Entonces vamos a tener unas hidrolasas que se van a activar a un pH ácido, bien, un pH bajo, bien, que son enzimas que van a pasar, o sea, se van a sintetizar en el retículo hepático rugoso, van a pasar por el aparato de Golgi y van a ir hacia los endosomas, bien, que sería, por ejemplo, como se está acá, estas vesículas rojas que inician el retículo, van para el Golgi, el del Golgi van al endosoma y ahí eh, se van a quedar y van a poder destruir a sustancias, ¿bien? Por ejemplo, las nucleasas destruyen nucleócidos, o sea, las lipasas lípidos, las proteasas proteínas, ¿bien? Entonces, acá tenemos, bueno, otro esquemita de lo que es la digestión celular, cuando ingresa algo, ya sea por endocitosis o una fagocitosis, nosotros o algo interno también, lo que es la autofagia, nosotros tenemos como idea llegar a lo que es el lisosoma. Bien, si son partículas chiquitas se va a formar un endosoma, si es algo grande se va a formar un fagosoma, donde se va a unir el lisosoma primario. Siempre se une el lisosoma primario. Y esto da como resultado lo que se conoce como lisosoma secundario, que va a activar, va a bajar su pH, va a activar las enzimas y va a destruir todo. Bien, bueno, es lo mismo. Bien, y acá es el tema de la ruta de circulación de las proteínas. Bien, entonces las sintetizadas en el citosol pueden ir a las mitocondrias, al peroxisoma, si es una célula vegetal, a los cloroplastos, bien, o al núcleo. Bien, ahora hay células que se empiezan a sintetizar poquitito en el citosol y va a tener un rol más importante el retículo plasmático rugoso, bien, y el aparato de Golgi. Bien, que van a participar los dos en el empaquetamiento de estas proteínas que van a ir al exterior o se pueden quedar clavadas en la membrana o ir al lisosoma o al sistema de endomembranas como vimos anteriormente. Bien, entonces acá tenemos todo lo que son las señales para ingresar al retículo endoplástico rugoso, que es la peptidoseñal. Bien, esa peptidoseñal es la señal que va a indicar que la proteína debe ir al retículo. La función del retículo es eh, modificar esa proteína y después llevarla o al exterior o a la membrana, bien, o al lisosoma o otra parte del sistema endomembranas. Bien, esto es mediante esta peptidoseñal. Bien, esa peptidoseñal va a ser la parte inicial de la proteína que va a estar siendo sintetizada, es decir, generada por el ribosoma, que va a leer ese ARN. Bien, saben que existe el ADN y el ARN. El ARN puede tener función de mensajero para que se genere una proteína. Es decir, este ARN va a sintetizar una proteína. Bien, esta, esta proteína arranca una peptidoseñal si es para el retículo endoplasmático rugoso. Esta peptidoseñal va a ser leída por una proteína, que es la partícula de reconocimiento de la peptidoseñal, y esto va a unirse a un receptor de superficie dentro de la membrana del retículo. Bien. Y eso lo que va a permitir es que vaya ingresando la proteína adentro del retículo endoplasmático. Bien, y en un momento se corta. O sea, se corta la proteína. Bien, y queda la proteína
¿sí? Ahí en el retículo puede quedar en la membrana, puede tener muchos pasos, como esta, puede tener un único paso, ¿bien? Todo esto va a darse por señales, ¿bien? Y dentro del retículo lo que vamos a tener es una glicosilación, es decir, el agregado de, como se ve acá, bien, ahí viene encima que se termina generando este agregado, ¿sí? De residuos de glúcidos o hidratos de carbono. La N-glicosilación, o sea, vamos a tener dos, la N-glicosilación y la O-glicosilación. La N empieza en el retículo endoplasmático rugoso y termina en el aparato de Golgi, mientras que la O-glicosilación em- empieza y termina en lo que es el aparato de Golgi. Bien, vamos bien con esto. ¿Dónde entra la CRISPR? ¿Eso no es lo de la CRISPR-Cas9? 9? Eso me parece que va más para lo que es ADN. ¿Lo vieron dentro de retículo endoplasmático? Ah, no, 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 no tiene nada que ver porque lo que es el CRISPR es Cluster Ready Interface Short, o sea, el Short Palindrome y la R que era. Eh, bueno, lo que hace es va a cortar secuencias palindrómicas, es decir, repetitivas dentro de del ADN. Bien. Pero lo del CRISP era una es de falopa pura. Es todo de ADN. Es una técnica. Bien, es una técnica y es todo como muy... O sea, está bueno, pero está como muy por fuera de la cursada. Yo creo que no metí nada de CRISPR. Bien. Y además es como muy reciente. Bueno, y dentro de todo este sistema de endomembranas va a estar comunicado y los encargados de llevar esa información de un lado a otro son las vesículas. Bien, las vesículas son las encargadas de enviar las cosas de un lado a otro. Para eso necesitan tener una información. Bien, es como cuando nosotros queremos mandar una carta, tenemos que poner un destinatario, un país, una ciudad, una dirección, un nombre. Bien, entonces nosotros acá vamos a tener las vesículas que van a tener un revestimiento que pueden ser de COP1, de COP2 o de clatrina. Bien, y de acuerdo a cómo es este revestimiento que le ponemos, las vesículas van a saber a dónde ir. Bien, no es que la vesícula tiene dentro un enano que dice, bueno, vamos para la membrana y ya la vesícula sabe que va a ir a la membrana, o la vesícula que va a volver. Bien, entonces nosotros vamos a tener que recibir también esa carta. De la misma forma, nosotros acá vamos a tener receptores, ¿sí? Que se van a unir. Bien, entonces
nosotros vamos a unir y vamos a fusionar las membranas. Bien, y esto es gracias a este par que tenemos acá, que es el T-SNER con el V-SNER. Bien, y esto es importante porque es lo que va a permitir agarrar esa carta, recibir lo que hay adentro, agarrar la vesícula y recibir lo que hay adentro. Bien, y una vez que la vesícula ya liberó su contenido, ¿sí? Se va a tener que reciclar. Bien, o sea, acá pasamos de abajo con la brotación, después sale la vesícula, llega, se fusiona con esta membrana, libera lo que tiene adentro. Pero estas tres moléculas, ¿sí? Van a estar diciendo, che, hay que volver ahora. Y esto es lo que va a determinar el reciclaje de ese cacho de membrana, porque si el retículo, eh, te digo el retículo, pero puede ser de dos cisternas dentro del Golgi, o puede ser Golgi membrana, o retículo y Golgi, bien, pero lo que tenga acá como señal para volver, lo que va a hacer es necesario para que esto mantenga una cierta cantidad de, por ejemplo, fosfolípido más o menos constante, ¿sí? O un régimen estacionario de la membrana. Bien, bueno, esto es falopa pura. ¿Sí? Bueno, el tema de la secreción, lo que vamos a ver es que puede ser constitutiva, o sea, estar continuamente secretando cosas, o puede ser regulada por estímulos, por ejemplo, por calcio, por la glucosa, por la insulina, bien, por un potencial de acción, bien. Ahí ya hablamos de regulada porque va a modificarse según la aparición de estos estímulos. Bien, pues tenemos, bueno, eh, acá los diferentes patrones de lo que es la secreción. Lo que vamos a tener acá es si, si la secreción es hacia, hacia el exterior y hay distancias cortas, es merócrina. Lo que no puse acá es endocrino, que es hacia la sangre. Bien, holócrina es hacia sí misma. Bien, y apócrina es dejando pedazos de células. Bien, acá se destruye la célula. Bien, y en la holocrina también la secreción es hacia sí misma y también va a desintegrarse y abrirse la célula. Bien, bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, y acá tenemos la enfermedad lisosómica, por ejemplo la de Niemann-Pick, que es una enfermedad hereditaria, bien autosómica recesiva, que lo que se va a acumular, como se ve acá en la imagen, es esfingomielina. Bien, todo esto es blanco, sí, no es normal. Bien, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, en el cerebro. Bien, acá va a aumentar el colesterol, va a aumentar los esfingolípidos. Bien, y pasamos de, por ejemplo, de tener un pibe ahí que anda en bici a un pibe acá que ya es una planta, ¿no? Está postrado, no se mueve, no habla, no se comunica y pierde todo lo que es la escolarización. Bien, por lo menos la escolarización con lo que es la que venía teniendo anteriormente va a requerir una escolarización de carácter especial.
Bien, fotosíntesis, ¿ven? Uf, bueno, vamos medio volando lo de fotosíntesis. Eh, Vamos a meterlo ahí como pum, 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 pam y nada. Vamos a ver lo que es la introducción ahí le tengo que compartir. A ver, compartir ventana. Vamos a poner. Sí, clase nueva esta. Bien, que sería la introducción al metabolismo. ¿Se ve bien? Sí. Bien, vamos a ir como medio rapidito con esto. Lo que vamos a tener acá en metabolismo, lo que es metabolismo no, es, sí, eso sí es general para todos, lo tienen que saber. Y hay un montonazo de rutas metabólicas, bien, que van a tener tres estados principales, bien, que eso va a definir para dónde va la ruta y esto va a generar también un equilibrio que tiene como eje principal el ATP, que es la energía, porque el ATP va a ser muy importante para lo que es la contracción muscular, la respiración, la ventilación, bien, la contractilidad también del corazón, bien, que también es músculo, la generación de pensamientos, el raciocinio, los sentidos, o sea, hay un montón de cosas que están relacionadas con el ATP, bien. Y nos vamos a tener acá tres estados importantes, va a ser el ejercicio, el ayuno y la ingesta. Bien, y eso va a determinar qué es lo que pasa metabólicamente con una vida. Por ejemplo, la que dice, che, gastemos glucosa, y bueno, si nosotros estamos haciendo deporte, está bien, ¿sí? Tenemos una vida que diga, bueno, gastamos glucosa, hacemos energía, ¿sí? Ahora, si estamos, por ejemplo, post ingesta, no vamos a fabricar glucosa para romperla, sino al contrario, vamos a almacenarla. Bien. Y acá tenemos la división más importante que es anabólico, que es cuando a partir de cosas pequeñas, individuales, creamos algo. Para esto necesitamos energía. Bien. Lo anabólico requiere energía. Y cuando hablamos de catabolismo, hablamos de romper. Lo que es ruptura va a liberar energía. Bien, lo catabólico libera energía. Bien. Y bueno, nosotros lo que vamos a poder ver acá es que hay eh, reacciones acopladas, bien, es decir, que lo catabólico libera energía y esa energía a veces se usa para procesos anabólicos, bien, o sea, ¿de dónde sale tanta energía? Bueno, sale del catabolismo, bien. Entonces, lo que vamos a tener acá es que los procesos ocurren de esa forma, más que nada para permitir que se den otros procesos. Bien, o sea, hay procesos catabólicos que ocurren para generar procesos anabólicos. Bien, bueno, esto es falopa pura. Eh, bueno, esto hablaba un poco de lo que era termodinámica. La idea acá de termodinámica es básicamente que como algo y un eje principal es que tenemos dos principios. Bien, el primer principio lo que me dice es
La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las máquinas térmicas. Y el segundo principio lo que me dice es, en el universo, lo que va a predominar es el aumento de entropía del universo. ¿Qué es la entropía? Es una medida que tenemos de cuantificar la energía que no va a ser útil. Bien, en relación a la temperatura. Bien, en medio criollo y medio mal, o sea, es incorrecto esto, pero es una medida del desorden. ¿Sí? Pedagógicamente es hermoso, pero no es así. Bien. Y nada, nosotros esto de la misma forma que lo podemos ver mediante máquinas térmicas y todas cosas un poco más asociadas a la transmisión de calor, temperatura y principalmente eh, pensada desde una parte más mecánica, también la podemos ver desde el plano del ser vivo, como la forma que tiene el músculo de intercambiar energía por un trabajo que puede ser, como por ejemplo ahí está abajo a la derecha, haciendo pesas. Bien, como acá me revolé. Esto no lo ven esto, ¿no? Energía libre, entropía. Bueno, tenemos las reacciones redox, que es un poco más de lo que es química. Bien, y entramos en lo que es fotosíntesis. Bien, que vamos a ir un poco rapidito. Sí, lo de entropía lo doy en biofísica encima. O sea, son 3 horas de biofísica, no las voy a explicar acá en 3 minutos. Bueno, lo que es fotosíntesis, básicamente lo van a hacer algunos protistas y las plantas. Bien, el mecanismo principal acá es la utilización de la luz solar y del agua para generar oxígeno y glucosa. Bien, y esto va a tener dos etapas, una etapa lumínica y una etapa oscura, bien, mal llamada lumínica y oscura. Eh, Nosotros vamos a tener una ecuación general donde vamos a transformar el agua y el dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Bien, y esto mediante la utilización de energía, que son los fotones, que son unas partículas elementales sin masa que van a estar formando la luz. Bien, entonces acá terminamos formando a una sustancia más compleja que la glucosa y una sustancia simple que es el oxígeno. Esto va a ocurrir dentro del estroma de la célula vegetal, donde nosotros vamos a tener las células vegetales y dentro de las células vamos a tener el cloroplasto. Bien, y dentro del cloroplasto vamos a tener una estructura que es el tilacoide. El tilacoide es donde vamos a tener todos estos procesos, bien, que van a desencadenar la creación de glucosa. Bien, nosotros vamos a tener moléculas grandes como la clorofila, que se parece mucho a la hemoglobina, que van a ser moléculas que van a tener una longitud de onda y que van a teñir, por ejemplo, de verde a las plantas. Tenemos otros pigmentos, por ejemplo, el caroteno, que va a teñir de amarillo. Bien, un exceso en consumo de caroteno puede generar también pigmentación amarilla, por ejemplo, en la palma de la mano. Bien, y esto va a depender de, o sea, el color que genere un objeto o una sustancia va a depender de la longitud de onda. Nosotros acá vamos a ver de la luz, ¿sí? Que es
es una onda electromagnética, es decir, no depende del medio en el cual se está moviendo. Bien, o sea, se puede mover en ausencia de medio o se puede transmitir, o sea, en vacío o se puede transmitir en aire o en agua. O sea, sí se va a modificar la velocidad cuando se transmite en agua, en aire. Bien, pero en vacío tiene una velocidad máxima que es la velocidad de la luz y eso está dado porque los fotones no tienen masa. Bien, entonces vamos a tener que, de acuerdo a el color que tengamos de pigmento, va a absorber de una forma diferente a la luz. Bien, entonces cuando nuestra molécula pigmentada recibe la luz, lo que hace es excitarse. Bien, entonces cuando decimos que está excitada es que hay un electrón que va o sea, es una nube de electrones, ¿no? Pero hay electrones que van hacia capas de mayor energía y eso después lo va a poder transmitir a otra sustancia. Bien, y acá tenemos las dos etapas, que es la lumínica, bien, que la tenemos ahí en la izquierda tenemos dos partes, una de la hoja está más clarita, que es la parte lumínica, y en la segunda parte es es la oscura. Bien, que es como la mal llamada oscura, bien, porque es como que es independiente de la luz, pero también se da de día. Bien, que es donde está el ciclo de Calvin, o creo que es Calvin Benson también. Bien, entonces, nosotros en la etapa lumínica, lo que vamos a tener es que la luz estimula el fotosistema 2. El fotosistema 2 lo que va a tener es un electrón que proviene de la ruptura, la hidrólisis de una molécula de agua, ¿bien? Hidrólisis cuando se rompe con agua. De la ruptura de una molécula de agua, ¿bien? Va a surgir un electrón y lo que vamos a hacer es, mediante esta luz, lo que va a hacer es excitar ese electrón, va a... Esto es todo como un conjunto de moléculas que van pasando entre sí a un electrón, un conjunto de átomos que van pasando entre sí a electrones. Bien, hay una corriente de electrones que al pasar al segundo fotosistema permite el bombeo de un protón hacia el interior. Bien, lo mismo pasa en el fotosistema 2. Bien, la luz lo va a, perdón, el fotosistema 1, la luz lo va a activar nuevamente, se va a excitar y va a permitir la conversión de NADFosfato a NADFosfato reducido. Bien, NADP a NADPH. Bien, este NADPH después vamos a ver en las mitocondrias la utilidad que tiene. Y nosotros esa cantidad de protones que ponemos en el interior, lo que va a generar es mucha diferencia de concentración y va a querer salir al exterior. Para eso usamos la bomba ATP sintasa. Bien, esta ATP sintasa lo que va a generar es ATP, o sea, genera energía. Bien, acá tenemos como más resumido el tema de los electrones. Bien, esos son los fotosistemas, el 2 y el 1. Bien, y esta es la cadena que es muy parecida a lo que tenemos con las mitocondrias. Bueno, esto es falopapura, quimiosmosis. Bien. Y después, bueno, en la etapa oscura, que esto sí es importante, lo que vamos a tener es este ciclo, que es el ciclo de Calvin-Benson, que es donde se va a terminar formando, ¿sí? El azúcar, bien, que es la glucosa. Bien, que esto es mediante el dióxido de carbono, mediante la enzima Ruisco, va a unir a una molécula de 3 carbonos, bien, el dióxido de carbono, y va a formar una molécula de 6 carbonos. Bien, después esa molécula se va
acortar y reducir. Bien. Y esto va a generar la liberación. Bien, es un ciclo, va a ir dando vueltas. Va a generar la liberación del carbono. Bien, o sea, acá se une el dióxido de carbono acá. Y nosotros cortamos, o sea, la rubisco es la que une. Esta es la enzima más importante, es la rubisco. Bien, la que va a tener también más regulación. Se une, bien, en, en, en tres fosfoglicerato. Bien, tienen tres carbonos cada uno. Bueno, esto es lo que hace la rubisco. Y después lo que vamos a hacer acá es reducirlo para... Si acá ponemos energía, bien, y acá lo que hacemos es eh, re- eh, oxidar a ese NAD-fosfato reducido. Bien. Entonces, si vamos acá al balance, lo que entra en lo que es la fotosíntesis es 6 dióxido de carbono, 18 ATP, 12 NAD-fosfato. Bien. Y después vamos a tener como producto, por cada 6 dióxido de carbono, una molécula de glucosa, 18 ADP más fosfato y 12 NAD-fosfato. Bien. Y cuando hablamos de fosforespiración es lo que puede ocurrir en en las bacterias. Bien, acá, bueno, las diferencias entre C3, C4 y CAMP, que esto no se lo van a tomar nunca en la vida. Sí, 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 lo estoy grabando, lo estoy grabando. Y ahora por último vemos lo que es mitocondrias. Un poco de maní con chocolate, bueno, literal tengo la glucosa por el piso. ¿Dudas? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es destruir sustancias complejas y vamos a generar ATP. ¿Dónde se va a generar ATP? En las mitocondrias. Las mitocondrias son fábricas de energía. Bien. Y nosotros vamos a utilizar acá unas coenzimas que son el NAD y el FAD, que son nucleótidos. Bien, por ejemplo, el NAD es de nicotinamida y el FAD es de flavina, que nosotros vamos a ver reducidos u oxidados, bien, reducidos con ganancia de electrones, oxidado es con pérdida de los electrones. Bien. Esto igual si no vieron redox en química va a ser medio raro. Bien, entonces, nosotros cuando hablamos de respiración celular,
una hora de respiración cuando entra oxígeno de dióxido de carbono, pero eso en realidad es ventilación. La respiración ocurre en la mitocondria. Bien, lo que es respiración ocurre en la mitocondria y es pasar de glucosa y oxígeno. Bien, que esto en realidad está mal porque la glucosa no entra en la mitocondria. Glucosa y oxígeno y sale dióxido de carbono, ATP y agua. Vamos a tener dos fases. La etapa 1 en el citoplasma. La etapa 2 en la mitocondria. Bien. Y lo que vamos a hacer es transformar la glucosa y el oxígeno en dióxido de carbono y agua. Y va a generar energía, el ATP. Bien. O sea, vamos a tomar más o menos 36 moléculas de ATP. Primer paso. La glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? ¿Y dónde ocurre? La glucólisis es la lisis de glucosa. Lisis de glucosa. ¿Dónde ocurre la...? Ahora vamos a eso. Ahí tiene una pregunta que es cuáles son las principales diferencias entre la respiración anaeróbica y anaeróbica. Lo vamos a ver ahora. Bien. La glucólisis es la ruptura de glucosa, que va a dar piruvato. La molécula de glucosa es una molécula de 6 carbonos. Bien. Se va a fosforilar para que no salga de la célula. Y esta molécula inestable, que es la fructosa 1,6-bifosfato, se va a romper y va a formar dos moléculas, ¿sí? Que la que vamos a tener más es la gliceraldehído 3-fosfato, que va a terminar formando el piruvato. Bien, una glucosa genera dos piruvatos. ¿Sí? Una glucosa, dos piruvatos. Bien. Acá en detalle tiene más qué es lo que pasa con cada una de las moléculas. Bien, entonces, en lo que es la glucosa, en el paso de fosforilación de los primeros, vamos a gastar energía. Bien, o sea, en estos primeros pasos, hasta en estas dos sustancias, gastamos ATP. Como medio raro, ¿no? Porque estamos haciendo todo esto para generar ATP y acá lo estamos gastando. Bien, pues vamos a ver que acá vamos a generar 2 ATP por cada molécula de glicaldehído 3-fosfato. O sea, 4 ATP. Bien. O sea, gastás 2, pero ganas 4. Bien. Y además ganas 2 NAD-fosfato, que lo vamos a poder ver acá. Cuando pasamos del glicerido 3-fosfato al 1,3-bifosfoglicerato, acá se produce esta molécula, que después vamos a ver para qué sirve, pero que tiene los protones. Bien, se produce esta molécula de NAD reducido, que es el NAD con los protones, y esos protones van a ser muy importantes después. Bien. Entonces, la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa para formar piruvato, va a generar 2 ATP, 2 NAD reducidos y 2 piruvatos. Bien, ahora, ¿qué pasa si no hay oxígenos? Bueno, va a haber fermentación. La fermentación puede ser alcohólica o láctica. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, en las bacterias o en cuando no hay oxígeno, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que en la fermentación alcohólica la glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en acetaldehído y el acetaldehído en etanol. Bien, esta es la fermentación alcohólica. Bien, se hace sin oxígeno. Bien.
acá tenemos, bueno, lo que es el ciclo de Cori, donde vamos a tener que la glucosa en el músculo se va a transformar en lactato. Bien, esta es la fermentación láctica. Cuando la glucosa se transforma en lactato, vemos fermentación láctica. Por ejemplo, en la fatiga muscular, cuando el músculo no llega a tener la suficiente cantidad de oxígeno, pero sigue necesitando hacer trabajo, rompe la glucosa y forma lactato. Es lo más rápido que hace. El lactato va a sangre, va después por medio de esa sangre va al hígado, y en el hígado se transforma de lactato a glucosa. Bien, y así vamos rompiendo más glucosa. ¿Sí? Acá desde lo de la fermentación láctica, que es lo que ocurre de nuevo en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Y acá para que esto ocurra, hay un ciclo interno del NAD, donde el NAD se reduce y después se oxida. Bien, NADH, NADH a NAD. Bien, el mismo NAD es el que está ahí dando vueltas entre uno y otro. Y entre la glucólisis y la fermentación láctica. Ahora, si hay oxígeno, el piruvato lo que hace es de, destruirse, ¿sí? Y generar el acetil-CoA, bien, en lo que es la oxidación del piruvato, o la también se llama descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque va a perder un carbono. Bien, pasó de una molécula de 3 carbonos a una molécula de 2 carbonos. Bien, además generando NAD reducido. Bien, este NAD y el NAD y el FAD del ciclo de Krebs van a ir a lo que es la fosforilación oxidativa. Bien, entonces, a partir de ahora todo ocurre en las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que después creo que dejé lo de la teoría endosimbiótica de la evolución. Anteriormente eran células libres que hicieron simbiosis con células eucariotas, y esto les permitió sobrevivir hace muchísimos millones de años. Eh, Nada, las mitocondrias tienen como algo relevante el que todo ser, todo ser vivo no, pero eh, los que son así ya mamíferos, creo que es a partir de los mamíferos, eh, las mitocondrias provienen de las hembras. Bien, es decir, las mitocondrias de ustedes, de todos ustedes, vienen de sus madres. Bien, eso es porque las mitocondrias del espermatozoide están más cerca del flagelo, y vemos que cuando ocurre la fusión del ovocito con el espermatozoide, esas mitocondrias ya no sirven, si se descartan, y nos quedamos siempre con las mitocondrias que venían con el ovocito que está siendo fecundado. Bien, entonces todas las mitocondrias tienen origen materno. Y eso es importante porque si un hombre tiene una enfermedad mitocondrial, no la va a heredar a los hijos. Pero si es una mujer, sí. O sea, 100% seguro que la heredan los hijos. Miren esos genes. Porque heredan ese ADN mitocondrial, que es un ADN circular. Bien. Y vamos a ver la oxidación esta del piruvato, es mediante un complejo enzimático, en donde el piruvato se va a transformar en acetil-CoA. Y la idea acá de transformar el piruvato en acetil-CoA es que este acetil ingrese en lo que se denomina ciclo de Krebs. Bien. Y esta piruvato deshidrogenasa lo que hace es unirle a este acetilo una coenzima que se llama coenzima A. Para esto saca el dióxido de carbono y el NAD reducido. Bien, acá es un poco bueno lo que hace la piruvato deshidrogenasa. Y acá tenemos lo que llamamos ciclo de Krebs, que también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos por 3 carbonos. Bien. Eh, lo que hacemos acá es transformar el acetil-CoA
Bien, la coenzima A no ingresa al ciclo de Krebs, o sea, permite el ingreso del ciclo de Krebs del acetilo, pero se va la coenzima A y el acetilo se une al oxalacetato y forman el citrato. Bien, este citrato, ¿sí?, es el que va después a ir perdiendo los carbonos e ir formando nuevamente el oxalacetato para que vuelva a entrar un acetil-CoA. Bien, y esto es algo cíclico. Bien, pues es un ciclo. Bien, y acá tenemos todos los pasos intermedios de este ciclo de Krebs, donde está el citrato isocitrato, el alfa-acetoglutarato, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, el malato y el oxalacetato. Bien, no creo que tenga que ser todo esto en el CBC. Ahí preguntaron si los cloroplastos también existen por un proceso de endosimbiosis. Sí, también. Sí, los cloroplastos también existen por un proceso de endosimbiosis. Bien, entonces, una vez que hacemos todo este ciclo de Krebs, generamos por cada acetilo 2 dióxido de carbono. Bien, la coenzima que se libera, 3 NAD, un FAD, ¿sí?, y un GTP. Bien, lo importante es estos NAD y estos FAD, ¿qué van a hacer? Y ahí es donde entramos a la membrana interna de la mitocondria. O sea, la estructura de la mitocondria es una doble membrana. En la membrana interna lo que vamos a tener es proteínas, bien, que van a agarrar, ¿sí?, el protón de este NAD con protón y lo van a mandar al espacio entre las membranas. Para eso se libera un electrón. Esos electrones van a pasar por todos los complejos, ¿sí?, y van a permitir, ¿sí?, que se forme una molécula de agua. Bien, el oxígeno va a ser el último aceptor de la molécula de electrones. Y gracias a que estos electrones pueden circular por acá, los protones se acumulan acá y se genera energía. O sea que el oxígeno y la energía están directamente relacionados. Por eso cuando no hay oxígeno, se priva a la producción de mucha energía. Bien, esto es un poco más en detalle, ¿sí? Estos son los citocromos, este es la ATP sintasa. Bien. Y esta es la cadena de transporte de electrones, complejo 1, 2, 3 y 4. Bien, esta es la misma que antes. Sí. Y la idea acá es, bueno, que se acumulen los protones en el espacio de la membrana. Estos protones estén muy acumulados acá, quieran pasar por la bomba. Esta ATP sintasa permite el pasaje de protones. Y este pasaje de protones va a generar que se produzca de ADP a ATP. ¿Ven? Y esta es la estructura de la ATP sintasa. Esto tiene una porción F0 que va a estar anclado en la membrana. Esto es pregunta choice, ¿sí? La F0 está anclada a la membrana y la F1 está en el citoplasma interno. Bien, da la cara interna, ¿sí? Si ven, siempre la cara interna. Sí, acá en la cara interna. Bien. Entonces, como rendimiento general, lo que vamos a tener es aproximadamente entre 36 y 38 ATP. O sea, muchísima energía. No es el que más energía da, el que más energía da son los lípidos, pero los que mayormente se van a utilizar como energía son los lúcidos, en la moneda más corriente. Bien, después, bueno, tenemos regulación de todos los pasos, don inhibidores, ¿sí?, y reguladores negativos, ¿sí?, o reguladores positivos también. Bien, y acá es como podemos meter las grasas en todo esto, cómo se produce energía a partir de las grasas, del azúcar, de las proteínas. Bien. Esta es una enfermedad rara, que es el déficit de la piruvatoquinasa, que nosotros no vamos a poder generar el piruvato y nos quedamos con mucho fosfonol pirúvico. Bien.
Y este fosfonolpirúvico no va a generar piruvato. Y esto en los glóbulos rojos es muy importante porque los glóbulos rojos no van a poder generar todo completo, así que no van a tener la parte del ciclo de Krebs. Bien, o sea, cortan en piruvato porque no van a tener eh, más pasos en todo lo que es la producción de energía. Bien, entonces esto va a afectar mucho más a los glóbulos rojos que a las otras células. A las otras también, ¿no? Pero mucho más a los glóbulos rojos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, igual en el drive les subo las diapositivas, así ya les quedan. Sí, no sé si lo tienen en el drive de biología, de última me preguntan. Bien, bueno, espero que les haya servido. Tienen también subida la primera parte que la vimos el otro día, que es la parte de las biomoléculas y todo eso. Y acá que vimos con un poco más de detalle todo lo que son las organelas. Bien, así que bueno, nada, espero que les haya servido. Después les voy a subir el video a, a YouTube. Bien, así les queda eternamente ahí. Bien. Así que nada, bueno, duerman, descansen. Voy a hacer lo mismo. Me dirán no hay más. Y que bueno, no sé si todos tienen el link de YouTube, pero ahí se los mando. Ahí se los dejé y después se las termino